Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV, y es un gusto para mí recibir el día de hoy al doctor Eudis Marín, quien es el coordinador regional de soluciones para Venezuela, y bueno, y también tiene otras responsabilidades que nos va a decir en breve, ¿no es así, Eudis? Gracias. Bienvenido, siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Estrella. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible esta ventana donde podemos conectarnos con gran parte de la población monaguense. Sin duda, estar aquí en lo que nosotros denominamos nuestra casa nos hace sentir reconfortados con la vida y principalmente con Dios, que nos da esta oportunidad. Eso es correcto. Bueno, en primera instancia quisiera que nos comentaras, Eudis, ¿en qué anda Soluciones para Venezuela, vistos los cambios pues que se han generado en los últimos tiempos en el país? Y sobre todo también saber cuál es la impresión que tiene tu organización política de cara a lo que van a ser los anuncios que están previstos ya a la vuelta de la esquina para el próximo 1 de mayo con el aumento salarial, porque esta semana le hemos dedicado buena parte a ese tema financiero y económico que nos interesa a todos. Bienvenido. Claro. Sin duda, nuestra organización política, que este año cumple 8 años de fundada, nace bajo la génesis de la defensa de la soberanía nacional, de la defensa de la patria. Nosotros, que somos un partido de oposición, pero con una clara tendencia hacia lo nacionalista, hacia el antiimperialismo, nosotros hemos venido denunciando, aunque a unos y a otros les duela, lo que es el secuestro hoy en día de nuestro país, el tutelaje que se pretende ejercer desde una hegemonía con poder militar y económico sobre Venezuela. Okay. Nosotros no nos hemos callado. Nosotros, así como denunciamos que las sanciones y el bloqueo eran un tapón a nuestra economía, así como denunciamos la necesidad de todos de hacer frente a esas más de 950 medidas coercitivas que lesionaban la economía venezolana, que no permitían la libertad de nuestro país de hacer negocio con otras naciones, así como nosotros denunciamos la injerencia extremista de potencias extranjeras en la política interna venezolana, así hoy nosotros seguimos denunciando que estamos en contra totalmente del tutelaje que hoy se ejerce sobre el país, sobre la economía del país y sobre las decisiones soberanas que la nación debe tomar. Nosotros hemos venido rechazando contundentemente los eventos del 3 de enero. Okay. Nosotros hemos venido rechazando contundentemente que se pretenda banalizar, como se banalizó ayer el tema del bloqueo, y que luego muchos entendieron lo nefasto que había sido no solamente para el país, sino para su población. Nosotros queremos hoy alzar la voz y colocar nuestro acento en la defensa de la soberanía nacional, en llamar al país a cerrar fila frente a lo que está sucediendo. No es posible que hoy se pretenda desde el imperio tutelar la política interna de nuestro país, no solamente acentuar ahora ya no un bloqueo, sino un chantaje económico y militar, sino que se pretenda decir con quién Venezuela hace negocio, con quién Venezuela puede llamar para que inviertan en nuestro país y con quién no. Nosotros en Soluciones para Venezuela, nosotros nos pronunciamos en contra de ese tutelaje, en contra del señor Trump, que pretende entre su fábula, entre sus y lo ha dicho en sus alocuciones, que el país sea el Estado 51 de la Unión Americana. Y hay quienes lo han tomado como que, bueno, ese es un cuento o ese es un chiste. No, no es ningún chiste, porque esta gente demostró lo que nosotros habíamos advertido, que no era un problema en defensa de la democracia, en defensa de la libertad, sino que lo apetecía, lo que les interesaba de Venezuela era su petróleo y sus recursos naturales. Ahora, y bueno, vimos toda esa farsa que se montó en las costas. Toda esa farsa que se montó en las costas. Analices si después del 3 de enero,
con esta situación inédita que se ha venido viviendo en el país y con la presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿la situación ha mejorado o ha empeorado? Mira, la situación está igual, Estrella. Aquí hay una expectativa que tiene la población desde la academia, porque una de las cosas que nosotros siempre hemos enarbolado es que quienes hacen política deben tener conexión con el pupitre, y nosotros que estamos en la academia permanentemente, y en lo particular mi persona, nosotros estamos siempre midiendo al país. Hay una gran expectativa de la población porque hoy, luego que nos quitaran esas sanciones, con esas medidas coercitivas, en gran parte vienen inversionistas, viene ingresos al país que no maneja el país. Ya firmado, de hecho. Ya firmado, pero que no maneja el país, que lo tutelan desde afuera. Bueno, hay una expectativa en la población de mejora, pero la realidad hoy del trabajador sigue siendo la misma. La realidad hoy del comerciante sigue siendo la misma. Aquí nada ha cambiado. Aquí hay unas expectativas de lo que puede suceder que no termina de suceder. Es decir, en palabras de Gramsci, aquí lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Ajá, y de acá entonces, al frente a esta realidad, al 1 de mayo, que el gobierno tiene, 4 años que no aumenta el salario, 4 años que ha establecido bonificaciones que han sido un paño de agua caliente a la crisis del bolsillo de los trabajadores. El gobierno que ahora dice, vamos a asumir un aumento responsable, quítele el apellido. El gobierno está condenado a cumplir con lo que dice la Constitución en el artículo 91, porque eso es cómo se come el aumento responsable. ¿Qué quiere decir? Que los anteriores que dio fueron irresponsables, o que han venido teniendo una política irresponsable. El problema, Estrella, es que, lamentándolo mucho, hemos tenido erróneas políticas económicas que han servido para alejar la inversión privada, erróneas políticas que vieron al inversor, al empresario como un enemigo y no como un aliado, erróneas políticas que quebraron el aparato productivo, aunado a la corrupción, a las sanciones y al bloqueo. Entonces, frente a esa realidad de un país quebrado, un país asediado, un país ultrajado y robado, entonces el Estado no tenía cómo corresponder a lo que es una necesidad histórica del movimiento laboral, de los gremios, los trabajadores, como lo es contar con un salario digno. Se abren todas estas compuertas, esta presunta libertad que nos están dando económica desde el imperio y estas expectativas de inversión. Entonces los gremios con más fuerza, los trabajadores, están planteando un aumento que tiene que responder al espíritu constitucional. No le pongamos apellido, simplemente es que se cumpla lo establecido en la Constitución. Y Soluciones para Venezuela cree que debe darse un aumento progresivo, un aumento gradual, que debe partir de una escala que nuestros técnicos en las diferentes áreas de la finanza hemos venido estableciendo que debe partir de $200 como mínimo, para que ir gradualmente entonces compensando tantos años de ausencia de seguridad social, porque no solamente es el problema del salario, es el problema de la seguridad social. Aquí los maestros, aquí los profesores, aquí todos los venezolanos nos quedamos sin HCM, nos quedamos sin seguro, se nos confiscó la posibilidad de tener cajas de ahorro donde poder uno ir y sacar un crédito, un préstamo, se nos confiscó la posibilidad de ahorrar para nuestro futuro, porque aquí los fondos de jubilaciones fueron quebrados, aquí no, entonces los bonos no se convierten en salario. Entonces el tema de las prestaciones sociales, gente que le dedicó más de 30 años al ejercicio en la administración pública y que lo que le han dado de bonificación son $200, $300, es un insulto al trabajo que desempeñó durante tantos años nuestros trabajadores. De manera que nosotros creemos que el gobierno tiene que sincerizar el tema salarial, tiene que convocar a un gran diálogo que posibilite en el mañana
en el mañana de manera progresiva que volvamos a tener salario digno para la clase obrera y para la clase trabajadora. ¿Cómo analizas los anuncios, más que anuncios, la locución que recientemente dio la presidenta interina Delcy Rodríguez, porque ella abordó y analizó también de cierta manera todo cómo evolucionó el tema salarial en Venezuela? ¿Cómo lo aprecias, Eudis? Mira, a mí me preocupa por los eufemismos que se utilizan. Cuando la presidenta encargada habla de un nuevo orden tributario. Exacto, sí, que nada fácil. Que no es nada fácil, pero entonces que es una contradicción con lo que nos dice el CENIA, que recauda, cada vez que recauda, las metas son por encima. Entonces, bueno, si tenemos ingresos por encima de lo estimado, ¿por qué me planteas un nuevo orden tributario? Es decir, ¿quién va a pagar la fiesta? ¿Quién va a pagar la irresponsabilidad de todos estos años de nulas políticas económicas? El trabajador, el pequeño comerciante, el emprendedor, el empresario privado que hoy resiste a la voracidad fiscal de los municipios y de los estados. Tal vez ella no se refería a eso justamente, que hay que cambiar o ajustar en todo caso pero el tema tributario, ¿tú te acuerdas sí, pero para que me lo recuerdes, vamos a ir un momentito a la pausa y regresamos, que está demasiado bueno. Regresamos en breve con mucho más de La Verdad Radio TV, hoy conversando con Eudis Marín, quien es coordinador regional de soluciones para Venezuela, a ver qué soluciones nos da para el tema tributario. Así que con él vamos y venimos. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV, hoy conversando con Eudis Marín, quien es coordinador regional de Soluciones para Venezuela. Y hablando de soluciones, yo quiero, Eudis, que nos plantees a toda nuestra audiencia cuáles serían las soluciones en materia tributaria, sobre todo para ver que nuestros empresarios acá en el estado de Monagas puedan permanecer en nuestra entidad y no irse para otras entidades. Mira, Estrella, si antes nosotros entrábamos a un negocio X, tú podías ver una cartelera y tan solo veías 4 o 5 carpeticas allí. Ajá, correcto. Tú veías la de impuesto nacional, el impuesto local, INSE y Seguro Social. Seguro Social, correcto. Hoy tú entras a cualquier negocio y no solamente que no es 4 carpeticas que tú ves allí, sino que son más de 20. Entonces, no hay una armonización tributaria. ¿Qué pasó con esa ley? Bueno, se quedó simplemente en el tintero, porque lamentándolo mucho no se aplica, o por lo menos cuando tú conversas con el pequeño emprendedor, cuando tú conversas con el comerciante, con el empresario, con el industrial, te dice que mira, estoy ahogado porque tengo que pagar agua, tengo que pagar electricidad, tengo que pagar aseo urbano, pero tengo que pagar la patente, pero tengo que pagarle al INSE, pero tengo que pagar al fondo de jubilación, pero tengo que pagar, y te sigue enumerando una serie de impuestos que perchan la actividad económica y que hacen que la ganancia sea cada día menos. Entonces, ¿quién mantiene un negocio para que genere pérdida? Todo negocio debe generar rentabilidad, plusvalía, claro. Y cuando eso no ocurre, tú tienes que revisar. Porque y tomar decisiones. Y las decisiones, ¿quién termina pagándolas? El empleado, porque necesita hacer recortes. Mira, yo estoy terminando una maestría en finanzas en la UDO, y vaya el reconocimiento a los grandes profesionales que tenemos en la Universidad de Oriente, que forman generaciones tras generaciones. Y una de las cosas que uno aprende allí es que lo que no genera rentabilidad no funciona, no sirve. Entonces, ¿cómo puede funcionar un pequeño comerciante que genera empleo directo e indirecto cuando no obtiene del Estado el respaldo necesario, sino que por el contrario lo asfixian, lo combinan a cerrar, a bajar la Santa María? Aquí tiene que haber realmente una sinceración tributaria, porque ese empresario
que hoy cierra, que elimina 5 o 6 empleos directos, pero por lo menos también 2 indirectos. ¿Eso es a corto, a mediano o a largo plazo? Tiene que darse entre corto y mediano plazo. Okay. Tiene Pues que haber es esa sencillo. movilización, tiene que haber una sinceración por parte del Estado, porque no puede ser, mira, aquí hay gente, por ejemplo, que paga el impuesto municipal de aseo urbano. Okay, por ejemplo. Ajá. Y aquí llegó con la factura de la electricidad, y me imagino que aquí también llegó, una empresa cobrando desde Caracas un impuesto al aseo urbano. Y la gente dijo, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Si yo le pago al municipio, ¿por qué me llegó con la factura de la electricidad? Y bueno, y la gente tuvo que ejercer un reclamo y entonces... O sea, tú no puedes pagar bueno, no la pague, pero nadie dijo de dónde salió eso. ¿Quién autorizó eso? Okay. Eso es parte de la desgracia que vive nuestro empresariado, nuestro sector productivo, que debe corregirse. Aquí se tiene que ir otra vez a la tripartita. Aquí el aumento del salario, volviendo al salario, tiene que ser consensuado, sí, de acuerdo a la realidad del país y a la realidad económica de los diversos sectores. Entiendo, Eudis, que en este momento los sectores sí están presentando las propuestas y que el ojalá gobierno nacional las está recibiendo. Ojalá se tome en cuenta. Vamos a ver qué pasa. Mira, después del 3 de enero, el riesgo país bajó. Después del 3 de enero, se ha creado una atmósfera de confiabilidad. De que se va a respetar el Estado de Derecho, exacto, de que tenemos libertad para comunicarnos, para expresar, de que de una u otra manera el país va hacia la normalización. Bueno, nosotros esperamos que eso se traduzca en reales beneficios para la sociedad venezolana, que podamos abrir canales de comunicación, de debate, de discusión sobre los graves y urgentes problemas, que no solamente es el salario que tiene el país, exacto, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, tenemos problemas concretos que debemos ofrecerle respuestas y soluciones a la gente. Ojalá esta atmósfera de presunto cambio, y así lo denomino, pueda terminar generando la confluencia de individualidades, de factores de todo tipo para buscarle solución a los problemas que tienen los venezolanos. Por ejemplo, yo venía para acá y me llamó la gente nuestra de Punta de Mata. Ajá. En Punta de Mata no hay agua desde hace varios días en el casco central. La luz se va 2 o 3 veces. El desempleo galopante. Sí, hay necesidad de brindar respuesta a la población. Tú vas hacia el sur de Monaga. Yo estuve la semana pasada cumpliendo compromisos profesionales en Tucupita, okay, y la vía al sur está intransitable. ¿Cuántos monaguenses, cuántos orientales arriesgan su vida en esas carreteras? Son muchos. Entonces, hay temas que necesitan que el país los enserie y las autoridades los asuman. La estructura, lo que es todo el tema de servicios, eso es una prioridad. Es una prioridad. Para poder avanzar, eso es lo primero. Aprovecho esta tribuna para reclamar como monaguense a Corpuelé que publique el cronograma de racionamiento. No puede ser, para que los monaguenses nos preparemos, para que la gente que vive en Maturín, en los sectores populares, pueda prepararse, tomar previsiones. Sí. No puede ser que entonces un día suspenden la energía eléctrica a las 6 de la mañana y te la colocan a las 10 de la mañana, pero entonces ese mismo día a las 4 de la tarde, cuando está regresando la gente del trabajo, te vuelven a suspender la energía eléctrica y te la colocan a las 8 de la noche. Sí. Nosotros reclamamos por un cronograma. Bueno, Boquerón es una de las zonas más afectadas. La Floresta, los iraníes, San Jaime, los Guaritos. Mira, sí, nosotros recibimos reporte ayer. La gente está atacada con el tema de los no solamente eso, sino que se queman los electrodomésticos y no hay a dónde acudir para colocar el reclamo. No hay dónde acudir para colocar el reclamo. Yo insto a los concejales
de las diferentes cámaras edilicias a ser parte de la lucha porque se establezca un cronograma y que la gente pueda entonces tomar medidas, como ocurrió en el pasado, que bueno, te decía, mira, en tal hora tal sector sale, bueno, tú dices, bueno, me quedo en el centro, me voy para donde la suegra, exacto, me voy para donde... Uno ve qué hace, pero uno no ve te qué quedas hace, pasando calor. pero no así en Ascua, que tú no sabes, tú amaneces todos los días, son las 6 de la mañana y tú sales a bañarte, pues no sabes si cuando vayas a bañarte, entonces te consigues que se va la energía eléctrica. Aquí hay muchos sectores que se va la energía eléctrica y se va el agua porque se mueve el servicio de agua con bombas. Pero bueno, hay muchos sectores no había agua y tampoco había luz. Entonces, bueno, claro, me voy a poner pago. Entonces tenemos graves problemas en los servicios públicos, tenemos salarios de hambre y de miseria, tenemos un país tutelado y secuestrado, tenemos entonces una deuda social gigantesca que solamente podrá resolverse en la medida en que todos los sectores participen en un gran acuerdo nacional. Nosotros seguimos reclamando desde soluciones para Venezuela, vías para el entendimiento, para el diálogo, para la reconciliación. Nosotros hemos venido diciendo que la ley de amnistía tiene que ampliarse a todos los sectores y lo hemos venido diciendo porque no puede haber amnistía sin justicia ni reparación. Por supuesto. No, uno mismo que fue testigo en carne viva de lo que es la intolerancia, uno mismo reclama. Yo lo pasé y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Esa tortura que yo viví durante largos meses de viajar de Maturín a la cárcel de Tocorón, yo no se lo deseo a nadie. Claro. Pero yo por eso no guardo odio ni rencores. ¿Cómo está tu hijo en la Dios lo bendiga, hermoso, viviendo su juventud y gracias a Dios que tiene una capacidad de resiliencia que él superó favorablemente ese evento y lo ha tomado como un aprendizaje, claro, doloroso, pero aprendizaje al fin. Pero sí, yo no le deseo eso a ninguna familia. Eudis, no te puedo dejar ir sin que toquemos rápidamente, pero ya se nos está agotando el tiempo, el tema del pedagógico de Maturín, que también sé que has estado muy cerca de todo pues, este movimiento que hay para recuperar, sobre todo el tema de la planta física de la sede sur del pedagógico. ¿Qué información nos puedes dar al respecto? Bueno, mira, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad que ese pedagógico, que es patrimonio del pueblo oriental, que sembró de luz a nuestros pueblos en el oriente venezolano, sea tomado en cuenta por las autoridades. Okay. Nosotros le hemos pedido al gobernador Ernesto Luna que encabece una cruzada en el oriente venezolano junto a sus pares para lograr la inyección por parte del Estado venezolano de los recursos necesarios que permita no solamente la recuperación de la sede sur, sino la recuperación además del ejercicio de la profesión docente, de que podamos contar no solamente con una sede, sino con una infraestructura que permita visualizar la educación del porvenir. Mira, allí es lamentable, día tras día siguen cargando con lo poco que ya queda, pero yo debo aquí reconocer que si no es por la identificación del personal de servicio, del personal administrativo, de quienes formamos parte de la planta profesoral y en especial del espíritu combativo de nuestros estudiantes, hoy el pedagógico sería una historia triste más en la contemporaneidad. Sin embargo, ahí seguimos diciendo que vale la pena seguir apostando por una educación de calidad y de inclusión, que vale la pena seguir educando, y nosotros queremos llamar a la conciencia a todos aquellos con posibilidades de establecer un vínculo, un canal de comunicación con el gobierno nacional y con su estructura. Es necesario rescatar para Monagas y para los pueblos del Oriente esa vieja sede del pedagógico que albergó los sueños de miles y miles que luego se diseminaron
por Sucre, por Anzoátegui, por Margarita, por Tucupita, por Bolívar, a sembrar de luces a este pueblo. Bueno, y que se sigue sembrando, porque hay mucha gente también que en este momento pues se ha incorporado a estudiar en el pedagógico. Muchachos valiosos. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta para darle también a ellos esa oportunidad de formarse en una de las mejores casas de estudios del país. Sin duda que sí. Mira, Eudis, siempre es grato conversar contigo, pero el tiempo en televisión, tú sabes que es muy cortico, así que te dejo el último minuto para que te despidas de la audiencia. Bueno, yo quiero agradecer este espacio que permite esa comunicación bidireccional entre nosotros y ustedes que están en sus hogares o que a través de la emisora nos escuchan, porque es importante que el liderazgo político comience a hablar con claridad meridiana al ciudadano, que se utilicen estos espacios para educar positivo, para educar para la convivencia, para la sana discusión y sobre todo para entender que este país de todos tenemos que construirlo entre todos. Gracias, Estrella, gracias, y gracias a tu audiencia. Gracias a Eudis Marín, quien es coordinador regional de Soluciones para Venezuela, por su participación en nuestro programa. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.